No planeaba quedarme mucho tiempo. Solo una parada rápida para dejar el álbum de fotos que le hice para su cumpleaños y tal vez decir unas pocas palabras antes de escabullirme. No esperaba una cálida bienvenida, pero tampoco esperaba que me dejaran afuera como a un perro callejero. Era el 60 cumpleaños de mi madre, y toda la familia estaba reunida en la casa de mis padres. Hacía tiempo que no iba por allí. Las cosas habían estado tensas, especialmente con mi padre, pero pensé que tal vez algo así podría suavizar las cosas. Había pasado horas armando este pequeño libro de fotos antiguas, desde cuando era niña hasta vacaciones recientes, incluso aquellas en las que no estábamos precisamente en los mejores términos. Pensé que tal vez le recordaría tiempos mejores. Toqué el timbre. Podía oír gente riendo dentro. Música sonando suavemente, el tipo de ruido que se oye cuando la gente está fingiendo que todo es perfecto. Entonces la puerta se abrió. Mi padre estaba allí de pie, usando un suéter que le compré hace 3 navidades. Me miró como si fuera un testigo de Jehová vendiendo aspiradoras. Ni siquiera parpadeó. Eres una decepción. No tienes cabida en nuestra familia. Y me cerró la puerta en la cara. No volví a tocar. Simplemente me di la vuelta, bajé las escaleras, me subí a mi coche y me fui, sin llorar, sin gritar. Había visto suficiente de su temperamento a lo largo de los años para saber que no tenía sentido. Más tarde esa noche, por costumbre, revisé Facebook. Deseé no haberlo hecho. Había una foto de todos, literalmente todos, de pie detrás de este pastel gigante con forma de ramo de rosas. Mi tía Brenda, mi primo Matt, que no había ido a un evento familiar desde su DUI. Incluso Kyle, mi hermano menor, que supuestamente todavía estaba enfadado con mamá por haberlo cortado hace 2 años. Todos ellos sonriendo como si fuera el día más feliz de sus vidas. La leyenda decía, yo y mi verdadera familia. Todos están aquí. Eso me dolió más que la puerta. No comenté. No le envié ningún mensaje. Ni siquiera se lo conté a mi novia. Simplemente lo dejé ahí como un olor a podrido del que no puedes encontrar la fuente. Y lo habría dejado estar. Juro que lo habría hecho. Pero unos días después, recibí correo. Un sobre de aspecto oficial de la cooperativa de crédito. Al principio, pensé que era basura. Pero cuando vi la dirección de mis padres con mi nombre en la parte inferior, lo recordé. Hace años, había avalado un préstamo para ellos cuando intentaban renovar la cocina. Parecía algo bueno en ese momento. Ellos no tenían buen crédito. Yo sí. Pensé que éramos familia. Eso es lo que se hace. Aparentemente, habían dejado de pagar 3 meses antes. Era una notificación de incumplimiento. Si no volvían a pagar, el banco iba a ir a por los dos. Mi nombre también estaba en él. Me senté allí mirando la carta, pensando en el pastel, las caras sonrientes, la puerta cerrada de golpe y esa frase, yo y mi verdadera familia. Doblé el papel y lo volví a meter en el sobre. Luego me serví una bebida y empecé a pensar, no en el dinero, sino en la venganza. No me precipité en nada. No soy el tipo de persona que vuelca una mesa en el segundo en que algo sale mal. Me lo quedé ahí durante días. Guardé el sobre en el bolsillo de mi chaqueta, llevándolo conmigo como un recuerdo maldito. Mi novia lo encontró en la lavandería una noche y me preguntó qué era. Simplemente dije que no era nada importante. Ella no insistió. La semana siguiente recibí otra carta. Esta era peor. Tenía números, grandes, pagos atrasados, intereses acumulados, una advertencia de acciones legales. Podía sentir cómo se me revolvía el estómago. El préstamo todavía estaba a nombre de los dos. Si incumplían, mi crédito también se iría por los suelos. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. Simplemente asumieron que yo recibiría el golpe, limpiaría el desastre, me quedaría callado. Y francamente, casi lo hago. Pero entonces sucedió algo inesperado. Recibí un mensaje en Instagram de mi prima Lauren. No habíamos hablado en probablemente 1 año. La última vez que la vi, estaba gritándole a mi padre en acción de gracias por burlarse de su trabajo. Pensé que había cortado con todos, pero ahora se estaba poniendo en contacto conmigo como si nada hubiera pasado.
Hola, ¿estás bien? Respondí con un signo de interrogación. Me llamó de inmediato. Dijo que había estado en la fiesta, que vio cómo todos actuaban como si nada hubiera pasado, aunque alguien mencionó que yo no estaba invitado, que cuando preguntó por mí, mi madre dijo, él tomó su decisión. Lauren dijo que eso no le pareció bien. Ella no sabía nada del préstamo. Cuando se lo conté, se quedó en silencio durante mucho tiempo. Entonces me preguntó si sabía algo sobre la casa. ¿Qué casa? Resultó que unas semanas antes de la fiesta, mis padres habían puesto su casa como garantía para un segundo préstamo. No cualquier préstamo, sino uno que sacaron para cubrir los pagos del primero. Estaban en espiral y nadie lo sabía, excepto tal vez Kyle. Le pregunté cómo se había enterado y me dijo que escuchó a la tía Brenda y a mi madre hablando de ello en la cocina esa noche cuando pensaban que no había nadie más cerca. Ella dijo, y están actuando como si todo estuviera bien. Fue entonces cuando me di cuenta. Esto ya no se trataba solo de mí. No solo eran crueles. Eran desesperados y estúpidos y descuidados. Y sobre todo, eran vulnerables. Así que empecé a planear. No quería arruinarlos. Solo quería que lo sintieran, que sintieran lo que es cuando alguien con quien cuentas se aleja. Fui al banco ese fin de semana. Pregunté qué pasaría si quitaba mi nombre del préstamo. El tipo me dio una larga explicación sobre responsabilidad, términos del contrato, contratos conjuntos. Básicamente, no podía simplemente retirarme, no a menos que la otra parte refinanciara a su propio nombre. Así que le pregunté qué pasaría si incumplían, si yo también dejaba de pagar. Me dijo que vendrían a por los dos, pero sobre todo a por mí porque yo tenía el mejor trabajo, el mejor crédito. Era justo lo que necesitaba oír. Me fui a casa, preparé una taza de café y empecé a escribir una carta, no a mis padres, sino a todos los que les importaban. Mis tías, mis tíos, mis primos, incluso sus amigos de la iglesia. Una carta educada, tranquila, cuidadosamente escrita explicando lo que habían hecho, lo que debían y lo que me habían dicho la noche en que me cerraron la puerta. Nunca la envié, pero me aseguré de que supieran que la tenía. Lo que pasa con la venganza es que una vez que empieza a funcionar, ya no se siente como venganza. Se siente como gravedad, natural, automática, como algo que ni siquiera estás controlando. Simplemente estás viendo cómo todo encaja en su lugar. La foto que publiqué en mi historia de Instagram ni siquiera necesitaba contexto. Solo la carta del banco, las palabras avalado con amor, carita sonriente, escritas en la esquina. Desdibujé su dirección, pero me aseguré de que el nombre de la cooperativa de crédito fuera visible. Lo suficiente para que cualquiera que la conociera atara cabos. Tomó horas, no días. El primer mensaje fue de la tía Teresa. Solo 5 palabras. ¿Es esto real, Hubert? Por favor. Luego vino el tío Gary. Oye, todo está bien con tus padres. A eso le siguieron 3 llamadas perdidas de números que no reconocí. No contesté a ninguna de ellas. No necesitaba hacerlo. El daño ya estaba hecho. Lo que no esperaba era un mensaje de texto de Kyle. ¿Por qué harías eso? No sabes lo que está pasando. Solo estás empeorando las cosas. Eso me afectó, no porque la estuviera defendiendo, sino porque me di cuenta de algo que él tampoco sabía. No solo me habían ocultado secretos a mí. También lo habían mantenido a él en la oscuridad. Así que lo llamé. Contestó rápidamente como si hubiera estado esperando. No grité ni acusé. Simplemente pregunté, ¿sabías algo del segundo préstamo? Silencio. Entonces dijo, no. Papá me dijo que estaban al día. Sonaba cansado, como alguien que acababa de darse cuenta de lo profunda que era el agua. Le pregunté si alguna vez había firmado algo. No lo había hecho. Esa era la clave. Simplemente me involucraron, al chico al que solían llamar el confiable. 2 días después, recibí un mensaje de voz de mi padre. Intentó sonar tranquilo, pero fue forzado. Dijo, sentémonos y hablemos como adultos. No se disculpó. No mencionó el préstamo ni el trabajo ni nada real. Solo quería aclarar el ambiente. No respondí.
A la mañana siguiente, encontré un sobregrueso deslizado debajo de la puerta de mi apartamento. Mi nombre garabateado en el frente. Sin remite. Dentro había una pila de cheques fotocopiados, notas, recibos. Los hojeé, confundido al principio. Entonces vi la letra, la de la tía Brenda. Resultó que había estado prestando dinero a mis padres durante años. Pequeñas cantidades al principio, luego otras más grandes con un garabato, te debo y promesas de que esta será la última vez. La última fue solo 2 semanas antes de la fiesta. En la parte posterior del sobre metió una nota. No muy larga, solo unas pocas líneas. No sabía que te estaban arrastrando a esto. Si lo hubiera sabido, no me habría callado. Usa esto si tienes que hacerlo. Ya no voy a encubrirlos más. Me quedé mirando la nota durante un rato. La letra de Brenda siempre había sido pulcra, como la de una maestra de escuela. Siempre había sido la pacificadora de la familia. Que ella se alejara, eso significaba algo. Y justo cuando pensaba que esa era la mayor sorpresa de la semana, sonó el timbre. Era mi madre. La observé desde la ventana antes de abrir. Estaba allí de pie con esa mirada difícil de leer. Ni enfadada, ni presumida, simplemente plana, como si toda la actuación finalmente se hubiera agotado en ella. Abrí la puerta. No esperó una invitación. Simplemente entró sosteniendo una pequeña bolsa de compras y una carpeta debajo del brazo. Dijo que no estaba allí para disculparse. Solo quería explicar. No dije nada. La dejé hablar. Me contó cosas que nunca supe, sobre cómo la casa casi entró en ejecución hipotecaria el año pasado, sobre cómo papá había dilapidado la mitad de lo que quedaba de sus ahorros en secreto en casinos en Delaware cuando dijo que estaba visitando a viejos amigos, sobre cómo ella pidió prestado a todos los que pudo, incluso a personas que apenas le gustaban, solo para mantener viva la imagen, no la familia, sino la pintura. No podían soportar la idea de que nadie viera lo mal que lo habían estropeado. Así que me convirtieron en el villano. Era más fácil, más limpio. Yo ya era distante, ya era crítico, ya era terco. Dijo que lamentaba todo. No había dicho una palabra cuando me entregó la carpeta. Dentro había papeles firmados, una refinanciación del préstamo sin mi nombre en él. Dijo que habían hablado con el banco, que habían usado dinero de un CD que le había ocultado a papá para pagar el saldo lo suficiente como para refinanciar solo a su nombre. Le pregunté por qué. Dijo que Brenda le mostró la foto que había publicado, que Brenda le había dicho que había terminado, que Lauren la había llamado entre lágrimas. Que ya no se trataba solo de dinero. Se trataba del legado y estaba a punto de perderlo todo. Así que decidió dejar de fingir. Mientras se daba la vuelta para irse, me entregó la bolsa. Dentro estaba el álbum de fotos que le había hecho para su cumpleaños, intacto, todavía envuelto. Y debajo, una nota, sin disculpas dramáticas, solo una línea: tú nunca fuiste la decepción. Nosotros lo fuimos. No volví a abrir el álbum de fotos. Conocía cada página de memoria. Había pasado horas armándolo, escaneando fotografías antiguas, recortando fondos, eligiendo las mejores tomas de cumpleaños, vacaciones, incluso una de la vez que estuvimos varados en el aeropuerto de Detroit. Se suponía que era un recordatorio de todo lo que habíamos pasado. Ahora, simplemente se sentía como un boletín de calificaciones para un profesor al que no le importaba. El préstamo refinanciado fue una ruptura limpia. Mi nombre había desaparecido. Mi crédito estaba a salvo. Pero lo más extraño fue lo silencioso que se volvió todo después de eso. No más llamadas, no más mensajes de texto. Incluso Kyle dejó de enviarme mensajes. Era como si una vez que el problema se solucionó, pensaran que todo había terminado. Pero yo no había terminado porque en algún lugar debajo del alivio, todavía tenía ese nudo frío y amargo en mi pecho. Seguía pensando en esa puerta cerrada de golpe, en lo fácil que era para ellos decir que no pertenecía y luego sonreír en una publicación de Facebook esa misma noche como si nada hubiera pasado. Cosas así no desaparecen. Así que empecé a ignorarlos, no de una manera ruidosa y dramática. Simplemente sin respuestas. La Navidad llegó y se fue. No me presenté. Enviaron una tarjeta. La sellé. Mi cumpleaños llegó y se fue.
Llegó un mensaje de texto de mi padre, simplemente seco: «Feliz cumpleaños, hijo». Lo borré. Ya no lo estaban intentando. No realmente. Era como si pensaran que arreglar el préstamo nos arreglaría a nosotros. Pero entonces algo cambió. Alrededor de marzo, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. El asunto decía: «Decisión importante que hemos tomado». Dentro había un archivo adjunto en PDF y un breve mensaje: «Queremos que sepas que no solo estamos pidiendo perdón. Estamos haciendo algo al respecto. No hay presión para responder, pero esto es tuyo si lo quieres». No lo abrí al principio. Me quedé mirando el correo electrónico durante todo un día. Algo en él me inquietaba. Ya me habían sorprendido una vez al presentarse en mi puerta. No confiaba en los actos repentinos de generosidad, pero la curiosidad gana al final. Siempre lo hace. Abrí el PDF. Era una copia de un Nuevo Testamento, un documento legal, firmado, notariado. Mi nombre había vuelto. Estaba listado como único heredero de la casa, el coche, los ahorros, todo. Kyle ni siquiera fue mencionado. Me quedé mirando la pantalla, parpadeando. Entonces le envié un mensaje de texto. «¿Sabías algo del testamento?». Respondió inmediatamente. «Me lo dijeron ayer. Les dije que hicieran lo que tuvieran que hacer. No estoy enfadado. Creo que te lo mereces más que yo». No sabía cómo tomármelo. Esperaba resistencia, una pelea, tal vez un párrafo amargo sobre que yo era manipulador, pero en cambio solo aceptación, calma, incluso apoyo. Entonces, 2 días después, sucedió algo más. Llegué a casa y encontré un sobre blanco pegado con cinta adhesiva a mi puerta. Sin nombre en el exterior. Solo «Léeme». Dentro había un cheque de caja por $8.000. Una nota estaba pegada con cinta adhesiva. «Este es el total de sus pagos de préstamos atrasados desde el momento en que estaba bajo contrato. Agregamos intereses. No debería haber tenido que asumir nada de esto. Lo sentimos». Sin firma, pero no necesitaba una. Era de ambos. Ese fue el momento en que algo se rompió en mí, no con ira, no con culpa, sino con una tranquila incredulidad. Después de todo, después de echarme, humillarme, usarme, ahora lo estaban intentando, de verdad intentando. Y por primera vez desde que la puerta se había cerrado en mi cara, comencé a pensar que tal vez podría regresar, pero no todavía, no así sin más. Necesitaba más, no dinero, no promesas. Necesitaba ver quiénes eran cuando nadie estaba mirando. Así que los puse a prueba. No cobré el cheque. Ni siquiera lo llevé al banco. Lo dejé en un libro en mi estante entre páginas que no había abierto en años. Ya no se trataba del dinero. Quería ver hasta dónde llegarían sin saber de mí, sin que les dijeran qué hacer, sin saber si tendrían éxito en absoluto. Esa fue la prueba. Lo primero que hicieron fue aparecer de nuevo, juntos esta vez. Un sábado por la mañana, de la nada, los vi a través de la mirilla de pie torpemente con una bolsa de compras reutilizable entre ellos. Mi mamá tocó y luego esperó. Mi papá no levantó la vista. Se quedó mirando la acera como si quisiera estar en otro lugar. No abrí la puerta. Se quedaron tal vez 5 minutos, luego dejaron la bolsa en el umbral. Cuando finalmente la abrí, encontré una pila de recipientes de Tupperware, la lasaña de mi mamá, la extraña ensalada de patatas de mi papá, que de alguna manera siempre sabía a pepinillos, un paquete de mi café favorito. Una nota en la parte inferior cuidadosamente doblada: «No estamos pidiendo perdón. Solo esperamos que comas». El segundo intento fue más sutil. Mi nombre apareció en la lista de confirmación de asistencia para una barbacoa familiar, algo que ni siquiera sabía que estaba sucediendo hasta que la tía Teresa me envió un mensaje de texto. «Me alegro mucho de que vengas. Tu mamá dijo que tal vez te pasarías». No lo estaba. No respondí. Pero vi las fotos que se subieron después. No estaba en ninguna de ellas, por supuesto, pero noté algo. No fingieron esta vez. Sin leyenda sobre que todos estaban allí. Sin sonrisas falsas dirigidas a una cámara para cubrir el hueco donde debería haber estado yo. Eso era nuevo.
Pasaron las semanas. Entonces Kyle me llamó, no para presionarme, solo para hablar. Hablamos durante casi una hora, principalmente sobre el trabajo, su nuevo apartamento y un estúpido documental que quería que viera. Al final, justo cuando estábamos a punto de colgar, dijo, no están fingiendo esta vez. No sé por qué tomó tanto tiempo, pero son diferentes. Todavía no estaba convencido. Entonces mi papá apareció en el trabajo. No entró. Simplemente se quedó de pie en el estacionamiento cerca de mi coche sosteniendo un pedazo de papel. Lo vi desde la ventana y casi no salgo. Pero algo en la forma en que sostenía el papel como si fuera importante, como si no quisiera doblarlo, me dio curiosidad. Salí. Me lo entregó sin decir nada. Era una carta, escrita a mano, no mecanografiada, no dictada. 2 páginas completas, sin líneas dramáticas, sin culpa. Simplemente él asumiéndolo, todo, las decisiones, la culpa, la ira, la forma en que manejó el cumpleaños. Esa última frase ni siquiera era sobre mí. Decía, quiero convertirme en el tipo de hombre al que te gustaría presentar a tus futuros hijos. Eso me golpeó. Lo siguiente que hicieron fue pequeño, pero importante. Me detuve en la tienda de comestibles tarde una noche después del trabajo y encontré una nota metida debajo de mi parabrisas. Doblada en un cuadrado pegado debajo del limpiaparabrisas, te vi en el estacionamiento. No quería interrumpir. Solo me alegro de que estés bien. Mamá. Me habían visto. Y en lugar de forzar un momento, me dejaron solo. Empecé a preguntarme si tal vez eso significaba más que cualquier disculpa. Todavía no llamé, pero el muro que construí a mi alrededor, estaba empezando a agrietarse. Actualización 1. Comenzó con un correo de voz, no uno que esperaba, ni siquiera de mis padres. Era de mi prima Lauren. Dijo que estaban planeando una cena familiar, solo los primos y algunas de las tías. Sin presión, sin agenda, solo comida, algunas bebidas, tal vez cartas después. Dijo que mi nombre había surgido y todos estuvieron de acuerdo en que les gustaría verme. No dije que sí de inmediato. Escuché el correo de voz 2 veces, luego lo dejé pasar. Pasó una semana. Entonces aparecí. La casa de Lauren no había cambiado, todavía el olor a canela y pulimento para muebles, todavía la misma pintura de un barco en la pared que nunca ha estado cerca del agua. Todos ya estaban allí. Kyle me vio primero y solo me dedicó esa media sonrisa, del tipo que no se esfuerza demasiado. Eso fue suficiente. Nadie hizo un gran alboroto. Nadie mencionó el pasado. Durante 2 horas, se sintió normal, como si nada hubiera explotado, como si no hubiera habido una puerta cerrada de golpe o una leyenda de Facebook o miles de dólares en deuda sobre nuestras cabezas. Pero entonces, alrededor del postre, Lauren se inclinó y susurró que mis padres estaban esperando afuera. No sé lo que sentí en ese momento. Ira, curiosidad, nervios, pero antes de que pudiera decidirme, la puerta trasera se abrió y allí estaban. Mi papá sostenía una caja. Mi mamá tenía esa mirada preocupada en su rostro, como alguien que ha traído el plato equivocado a una comida compartida, pero no dijeron nada importante. Simplemente entraron como si no quisieran ser el centro de atención. Me entregó la caja y dijo, pensamos que es hora. Dentro había cosas que no había visto en años, mis anuarios de la escuela secundaria, una pelota de béisbol que había atrapado en un juego de los Phillies cuando tenía 12 años, viejas tarjetas de cumpleaños que habían guardado, incluida una de mi abuelo con un billete de $10 todavía adentro. Lo habían guardado todo. No dije mucho, solo asentí. Creo que eso fue suficiente para ellos. Comimos, reímos, incluso jugamos algunas manos de póker. Papá todavía hace trampa, por cierto. Y al final de la noche, solo quedamos los 3 en la mesa bebiendo café mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. Antes de que se fueran, mi mamá metió la mano en su bolso y me entregó un trozo de papel doblado. Era un recibo de una donación que habían hecho a mi nombre a un refugio local donde fui voluntario en la universidad. Ella dijo, pensamos que podría significar más que flores u otra disculpa. ¿Lo hizo? La acompañé a su coche. No nos abrazamos, ni lágrimas, ni música dramática sonando de fondo.
Pero antes de que se marcharan, mi papá me miró y dijo algo que nunca pensé que escucharía. Estamos orgullosos de ti, Hubert. De verdad lo estamos. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Actualización final también. Se suponía que era una pausa de 5 minutos. Kyle había dejado su juego de llaves en mi maletero después de ayudarme a mover una estantería. Y como daba la casualidad de que estaba en la zona, pensé en dejárselo. No hay necesidad de entrar. Sin conversaciones, sin tensión extraña. Cuando entré en el camino de entrada, noté que el porche se veía diferente, más limpio, más brillante. Entonces vi a mi papá arrodillado en el porche con un taladro en una mano y una tabla de madera equilibrada sobre su rodilla. Pensé que tal vez finalmente estaba arreglando el escalón del que se había estado quejando desde 2017. Pero no era el escalón. Estaba construyendo una rampa. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que era para la señora Eddings de al lado. Tiene 84 años, recientemente se sometió a una cirugía y no podía subir sus propias escaleras. Sus hijos viven fuera del estado y ella se negó a dejar su casa. Mi papá se ofreció a ayudarla sin preguntar. Me quedé allí un poco aturdido. Este era el mismo tipo que una vez me dijo que no me involucrara demasiado cuando intenté ayudar a un amigo cuya madre tenía cáncer. Siempre llamó a tales cosas una pérdida de tiempo a menos que hubiera dinero de por medio. Y sin embargo, aquí estaba construyendo una rampa para un vecino con el que apenas hablaba hace 6 meses. Me pidió que sostuviera el taladro mientras él preparaba otra tabla. No dijimos mucho, pero no fue incómodo. Más tarde, entré para saludar a mi madre. Estaba en la cocina tarareando. Esa es la primera parte extraña. Mi mamá no tararea, dice que la música se le mete demasiado en la cabeza. Pero allí estaba tarareando Fleetwood Mac mientras cortaba fresas y vertía jugo de naranja en pequeños vasos de papel. Pensé que tal vez estaban teniendo algo de la iglesia, pero cuando pregunté, señaló el cuarto trasero. Había un niño allí, tal vez de 17 o 18 años, callado, flaco, sentado con las piernas cruzadas en el sofá, desplazándose por su teléfono. Mi mamá dijo que se llamaba Ben, que venía a veces a buscar una comida caliente o simplemente un lugar para respirar. Se estaba quedando con una familia de la iglesia, pero no funcionó. Ella no entró en detalles. Simplemente dijo, es un buen chico. No hacemos preguntas. Él me ayuda con el jardín. Fue entonces cuando realmente me golpeó. Estas personas no solo estaban tratando de ser mejores para mí. En realidad, estaban tratando de ser mejores para otras personas, cuando pensaban que no estaba mirando. Entonces sucedió algo completamente inesperado. Abrí el refrigerador para tomar un refresco y vi una foto impresa pegada a la puerta con un imán. Era yo de la cena familiar de hace semanas sentado a la mesa riéndome de algo que dijo Kyle. Ni siquiera sabía que existía la foto. Mi mamá notó que la estaba mirando y dijo, como si nada, que Kyle la había impreso. Él dijo, se sintió bien tenerte de vuelta en la foto. Creo que fue entonces cuando dejé de esperar a que cayera el otro zapato. Me quedé más tiempo del que había planeado, almorcé con ellos, ayudé a papá a terminar la rampa, incluso llevé a Ben a la tienda de la esquina por algo llamado carne seca con sabor a taki, lo que le dije que probablemente era un crimen contra la comida, pero él insistió en que era genial. Fue una tarde extraña, tranquila, extraña, perfecta. Y en algún lugar en medio de ella, me di cuenta de algo. No solo iban a cambiar. Ya lo habían hecho.